Yeah, great. When we are in survive, we cannot have good, what we call relational circuits. Cuando estamos en el modo supervivencia, queremos sobrevivir nada más, no podemos tener nuestros circuitos relacionales bien. The brain only processes one thing at a time. So if I'm trying to survive, I don't have time to stop to relate and be happy and connect with other people. El cerebro no puede procesar las dos cosas a la vez. Entonces, si yo estoy tratando de sobrevivir, no tengo tiempo, no puedo detenerme para relacionarme, para estar contento, para interactuar bien con las personas. But when it's in rest and calm, it sort of opens up and becomes very relational and enjoys being with people. Cuando estoy descansado, cuando el cerebro está descansado, está tranquilo, está en un estado de reposo, de tranquilidad, se abre para poder relacionarse y disfrutar relacionarse con otros. So really important to remember, it can't do both of those at the same time. The brain's either going to be surviving and not relational, or in calm and rest and able to be relational. Es muy importante recordar que no se puede hacer las dos cosas a la vez. O estamos en modo supervivencia y trabajando en sobrevivir, o estamos en el descanso, en la tranquilidad, estamos abiertos para relacionarnos con otras personas. So to follow God's words, love me with all your heart, soul, and mind, and love each other too, or be in relationship with me and be in relationship with each other, we have to know how to help our brains go to rest. Entonces, para poder cumplir el mandato de Dios, que es amarlo y amar a otros, es necesario que aprendamos a tener nuestro cerebro en este modo de tranquilidad, de descanso, para podernos relacionar bien con Dios y con otras personas. I'll keep saying it because it's so important. It can't do both at the same time. Lo repito. Yeah, go ahead. Sorry, porque es muy importante, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. So let's see, in Espanol, how would you say default? It gives preference. Default. Okay, how about this? The brain gives preference to, it will always be in survive unless we're teaching it how to calm. El cerebro prefiere o va a estar en automático en modo supervivencia por default. Default. Por default. No lo puedo pronunciar. Porque así está diseñado. A menos que lo enseñemos a poderse relacionar bien. God seems to have made it so that if we're not thinking about a lot, then we're thinking about surviving so that we can stay alive. Así lo diseñó Dios, para que cuando no estemos pensando mucho, al menos estamos pensando en sobrevivir, porque eso nos mantiene vivos. But we want to rest so we can be relational, and this is why we learn how to do shalom. Pero queremos descansar para que podamos ser relacionales, podemos interactuar bien, y por eso necesitamos aprender el shalom, que es la paz o la armonía, la tranquilidad. So we can move on to, well, what does it mean when we say shalom my body? Entonces vamos a seguir con qué significa decir shalom para mi cuerpo. It's very unusual. It's very funny and unusual. Es chistoso y poco normal, es un poco inusual. The things that we can do for our brain to make it calm. Las cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro cerebro a que se tranquilice, que esté tranquilo. It's like exercises, not for the muscles, but for the brain. Son como ejercicios, no para los músculos, sino para el cerebro. So there's four. They're very short. And Hay easy. 4 y no son muy largos. The first one is yawning. El primero es bostezar. Yawning makes the brain rest or be calm.
el bostezar ayuda al cerebro a descansar, a estar más tranquilo. And the way that we do this is just turning my head to the right, and I make myself yawn. I say, ooh, I yawn, and then I turn my head to the left, and I make myself yawn. Una forma de hacer esto sería voltear a la derecha y forzar un bostezo. Y luego volteo al otro lado. Para algunos no es forzado. Sí, exacto. Y trato otra vez de bostezar y así. Very simple. Just yawn to the right and then turn and yawn to the left about 3 or 4 times, back and forth. Es muy sencillo. Bostezamos a la derecha, bostezamos a la izquierda 3 o 4 veces de cada lado. Great. The second one is even more funny or unusual. El segundo es hasta más chistoso. Do you remember being around a baby and the baby startle? Is there a startle in Espanol? Cuando se asusta. Ajá. Yeah. Si han estado cerca de los bebés, se dan cuenta que en momentos los bebés se asustan. Tienen este reflejo de asustarse. Yeah, maybe they feel like they're about to fall or something and they go back like this. A lo mejor sienten que se van a caer o algo y hacen este movimiento. Mhm. So number 2 exercise is to El segundo ejercicio es hacer esto. and you breathe in, going back, Al inclinarse hacia atrás, inhalamos rápidamente let your breath back out again. y después exhalamos. Yes. Good. The third one El tercero, is, let me move my camera back just a little bit because I'm a little bit too close. voy a hacerme un poco para atrás. Estoy muy cerca. I'm also a nurse, so all of this science stuff is something that I love. También soy enfermera, entonces todo esto de la ciencia a mí me encanta. So this is your clavicle bone right here on your front of your, right at the base of your neck. Este hueso es la clavícula. Clavicula, yeah. And you tap with your fingers like this, kind of with your heartbeat. You can feel your heartbeat right here in your throat. Y vamos a darnos golpecitos aquí en la clavícula, más o menos al ritmo del corazón. Si quieren saber cómo va su corazón, pueden encontrar su pulso en el cuello para tener una idea de... Your trachea is the bones right here in the middle, and then your jugular veins right next to that. So you can just put your fingers like this and find your pulse. No, le iba a decir a Cecia. Cecia. Ayúdanos. We're looking for someone who can translate the medical words. Oh, The body okay, parts. well, that's okay. Just right here in the neck, just to the side of the middle of the neck, they can find their pulse. Okay. But you tap to your pulse 3 or 4 times, tap to your pulse, and then circular motions in the same space. Tap Entonces, to your pulse. se puede encontrar el pulso un poco al lado de la tráquea. Sí. Ajá, Sí, sí, en ajá. el cuello. Y la idea es cuando tengamos ya más o menos el ritmo del pulso, vamos a darnos golpecitos unas veces y después vamos a sobar unas veces, más o menos al ritmo del corazón. 3 or 4 times also. Tapping, circular motions. Tapping, circular También motions. unas 3 o 4 veces, pegando tantito, suavecito y sobando también en círculo. Yes. The fourth one, pretty simple. El cuarto también es muy sencillo. Just deep breath in, about counting like 6 to 7 seconds breathing in. Inhalar profundo, contar 6 o 7 segundos de inhalar. Hold it for 2 or 3 seconds, and then 7 seconds of it going back out again. Aguantar la respiración por un par de segundos, 2 o 3, y después exhalar lentamente por unos 7 segundos.
All of those, I'll go back over them in just a second, but all of those are of interest, or we want to know what to do with them because they help the brain calm. Ahorita los voy a repasar, pero todos estos ejercicios nos interesan mucho porque ayudan al cerebro a estar tranquilo, a poderse tranquilizar. So the first one we did was yawning, left to right, right? Lo primero que hicimos fueron los bostezos de un lado y de otro. Startle reflex. Después el reflejo de bebé asustado. Así. Yes, and I did breathing last. Wait, what did I miss? I've already tapping, the tapping, Después los golpecitos. and then the deep breath. Y después, y también la respiración, respirar profundo. And just one more thing. Y una cosa más. When in life, so do they know Life Model Works, the ministry Life Model Works, or does that mean anything to them? Yes, they In heard. Life Model Works, they use the verse, "When I am afraid, I will trust in you, O God." En el Ministerio del Modelo de Vida, Life Model Works, utilizan el pasaje del Salmo 56:3, creo que es, que dice, cuando tengo miedo, en ti confío, oh Dios. And it goes like this, yawning, saying, "When I am afraid, I will trust in you, O Lord." And then the yawning to the right, "When I am afraid, I will trust in you, O Lord." Y lo usamos de esta forma. Al bostezar, repetimos el texto. Cuando tengo miedo, en ti confío, oh Dios. Y al otro lado. Y otra vez. Cuando tengo miedo, en ti confío, oh Dios. Same thing with the startle reflex. "When I am afraid, I will trust in you, O Lord." De la misma manera con el reflejo de los bebés, inhalamos y repetimos el texto. Cuando tengo miedo, en ti confío, oh Dios. Mientras exhalamos. "When I am afraid, I will trust in you, O Lord." E igual con el otro ejercicio. Cuando tengo miedo, en ti confío, oh Dios. And then if you choose the breathing one, you can't speak the verse and try to control your breathing at the same time. Si estamos haciendo las respiraciones profundas, ahí es difícil, no se puede decir el texto y estar respirando así al mismo tiempo. And the last thing before we do questions is, this is an example for my husband and I, how this has helped us. I'll give an example of how it helped me and my. Y antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, quiero darles un ejemplo de cómo me ha ayudado a mí y mi esposo, dice ella, en estos ejercicios. We have been having a conversation and we begin to feel very tense or angry towards each other. Cuando hemos estado en una conversación y empezamos a sentirnos muy tensos o enojados el uno con el otro. When the anger starts to rise, as God has made our brains, we go to survival and not relating. Cuando se empieza a subir el enojo, como Dios nos ha diseñado, pues entramos en el modo de supervivencia, pero ya salimos del modo de relacionarnos. We are learning together for one of us to say, "Stop, let's calm ourselves." Estamos aprendiendo juntos que al menos uno diga, alto, vamos a tranquilizarnos. And we don't necessarily do the same one. I might yawn, he might tap, he might do. We choose the one that we want to calm ourselves, but we do it together at the same time to make the whole situation calm down. No necesariamente hacemos el mismo, al mismo tiempo o el mismo ejercicio. A lo mejor yo hago uno, él hace otro. Cada quien puede decidir cuál hacer, pero los dos estamos haciendo algún ejercicio para calmarnos. It was very hard for us to trust this at first because it seems kind of silly. Nos costó mucho trabajo al principio porque parecía un poco tonto, un poco absurdo. But we did trust it, and it actually really works. Pero creímos, confiamos en que valía la pena intentarlo y sí funciona. We find now, because we've been practicing this, we still get angry,
And it still is hard sometimes, but we're finding our way back to being able to stay calm and be relational. Nos hemos dado cuenta que aunque todavía nos enojamos, estamos pudiendo regresar a estar relacional otra vez más rápidamente y estamos pudiendo hacerlo más frecuentemente. And it can work with a parent to a child. It can work for work. The other that makes me feel angry doesn't have to be calming too. I can just calm myself. Esto funciona para padres con hijos, puede funcionar en el trabajo y pues no es necesario que la otra persona también haga el ejercicio. Yo lo puedo hacer y al menos para mí me ayuda. It's easy for our brains to get unregulated, crazy, survival, but we can bring it back to regulated, calm, relational. We make that choice. Es muy fácil para el cerebro ir a este modo supervivencia que parece a veces locura o no estar regulando nuestras emociones, pero tenemos la capacidad de poder calmarnos y regresar a estar regulándonos, estar relacionales, estar tranquilos. Pero nos toca a nosotros tomar esta decisión, elegir hacer el esfuerzo. It seems, as God would have it, it's a very simple, beautiful gift on how we can be peaceful, calm, and relational with God and each other. Y como Dios lo ha diseñado, es un regalo hermoso y muy sencillo, que nos ayuda a poder estar tranquilos, estar en paz, estar relacionales con Dios y con otros. That's kind of it as far as trying to explain it, I think, why we want to do that and what we're doing it for. Y eso es todo para tratar de explicar por qué hacemos esto y qué es lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos. So if there's any questions or comments, we're opening the floor. Entonces, si hay preguntas o comentarios, pues ya ahora es el momento. Sí, María Antonia. Sí, buenas noches. Good evening. Es un placer estar aquí con ustedes y pues dar la bienvenida a la persona que nos está explicando todo esto muy bonito. It's a pleasure to be here with all of you and with you, Kay, who are explaining this very nice information. Bueno, yo tengo un hijo que pues vive solo, pero todo el tiempo está molesto, está enojado. Y pues con todo esto con toda esta información, pues es muy bonita, pero ¿cómo podría ayudar a mi hijo? ¿Qué puedo en este caso? She says she has a son who lives alone, but most of the time he's angry, he's upset, and the information is very nice, but how could she apply it with him? How could she help him? Well, I want to clarify, do I pronounce her name Maatonia? Maria. Maria. Or Antonia. Okay. Does she want to know how to keep herself calm in her working with him, or she's wanting to know how to pass this information on to him? Hermana, le pregunta a usted si es Sí. para que usted se puede mantener tranquila cuando está con él o cuando está trabajando con él, o si es que quiere saber cómo le puede transmitir esta información a su hijo. Exacto. Yo cuando él, pues sí, a veces me ha llegado a insultar un poco cuando ya esté enojado, pero pues yo me mantengo tranquila. ¿Cómo le podría ayudar a él? O sea, ¿cómo poder ayudarle con todo esto que nos están dando?
De hecho, pues yo estoy también tomando el curso para ayudar a mi familia. Entonces, ¿cómo podría ayudarle a él? She says that mostly she'd like to know how to transmit it to him or how to help him with the information that she's learning here. She said that sometimes he responds rudely to her, but she usually manages to stay calm. So she's more concerned about how she could pass this on to him. Well, the two things that I can think of right now would be Dos cosas que puede pensar ahorita ella son, one, if he has wounds that are causing deep anger issues, he needs healing. He needs to find someone who can help him heal from those. si su hijo tiene heridas muy profundas que no han sanado, él necesita buscar esa consejería o esa ayuda para que pueda ir sanando. The second thing that applies a little bit more like what we're talking here, she could simply ask him, I'm learning something new about how to calm the brain. Would you be interested in me showing you what those are? Y la otra es que también le puede decir, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo algo nuevo acerca de cómo calmar, cómo tranquilizarme o cómo tranquilizar el cerebro. ¿Te gustaría que te muestre un poco de lo que estoy aprendiendo? Uh-huh. What Okay. would she think he might say if she could think about what he might say? What does she think he might say if she asked him that? ¿Qué piensa usted, hermana, que su hijo le respondería si usted le pregunta eso? La primera ya le he dicho y tiene mucha razón porque él tiene que sanar heridas. Él está bastante herido por un matrimonio que pues no, se hirieron ambos, tanto la pareja que tenía como él. Y cuando le quitó a la niña fue así como pues un caos para él. Entonces eso pues le trajo una herida muy grande. En la primera le he pedido que vaya, que busque consejería, que busque un psicólogo, lo que sea. Pero pues no ha querido. Incluso comenté algo de eso con usted, hermana Joca. Y en la segunda, pues yo creo que es lo que voy a hacer. Okay. Con la segunda me quedaría. Okay. She said that her son went through a difficult divorce. So he has a very deep wound. Yeah, yes, a lot of hurts. So she already talked to him and told him to seek for counseling. But he didn't do that. And she said that maybe the second one is the one that she will do with him. Pero usted, ¿qué piensa que él le va a responder cuando usted le diga, ¿quieres que te muestre estos ejercicios? Lo que pasa es que últimamente ha estado muy agresivo y pues yo creo que cuando yo le diga de esto me va a decir, ajá, sí, pero no me va a tomar en cuenta. Entonces, como que pues yo buscaría la forma, no sé, de ver qué hago para que pues todo esto que es muy interesante lo lleve a cabo. She said that sadly her son recently has been very aggressive with her. So she thinks that he'll probably say yes, okay, but not really take it into account very much. But she's going to try her best to try to share the idea with him and encourage him to try it. Will be, what's his name? Eduardo Hernández Escobar. We will pray for Eduardo, for his spirit to want, the anger is only hurting him. Ultimately, it hurts you too, but it's hurting him. So we'll pray that the Spirit of God will draw him to want to learn how to calm. We'll pray for him. Vamos a estar orando por él y que el Espíritu de Dios pueda traer sanidad también a esas heridas, que bueno, no nada más le están lastimando a él, sino también a usted. Y Kay, I just want to tell her the two things that you said at the beginning because she was a little bit late. So maybe she didn't hear that.
about the Oh. brain that needs to rest. Okay. Nos decía Kay, hermana, al principio que el cerebro para poder tener esta paz necesita estar descansado también. Si una persona no descansa lo suficiente, no puede estar tranquilo. Entonces ese es un factor importante. No va a haber algo que lo cambie si no descansa. Ok. Sí. Sí. Gracias, hermana. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias. So we have another question here. Dice, ¿es posible que las personas mayores puedan desarrollar el estado de alerta y el relacional? Ejemplo, al convivir con los nietos y protegerlos. So this question is it possible for elderly people to be able to learn to be more relational, especially when being around young children, and to be able to respond better to them and protect them with their grandchildren specifically? Are they talking about themselves as like the grandchildren themselves would be more relational with the children? I think they're saying that a grandparent, if it would be possible for a grandparent to learn to be more relational and to be able to be in a more relational state with the grandkids, when with the grandkids. If the grandparents are willing. Anyone at any age, even children as young as 5, they're teaching how to understand whether or not they have their relational circuits on or whether or not they're in calm or not. So 5 all the way up to elderly, yes, probably not if the elderly is sick or, dementia or something like that. Mental is preventing them from having normal thoughts. I guess we could say that. Mm-hmm. Nos reímos nada más, déjame les digo, nos reímos porque está diciendo que si son los abuelitos que quieren estar relacional con los niños y dijo ella, pues si los abuelitos quieren. Si están dispuestos. Pueden hacerlo, pero ¿quieres decir tú? Sí, dice que esto es algo que se puede aprender en cualquier momento de la vida. Desde los 5 años en adelante ya están enseñando a los niños, desde los 5 años a poner atención a esto, a usar esto. Y hasta los mayores sí pueden aprenderlo, si están dispuestos a hacerlo. Solamente en caso de que estuvieran enfermos o tuvieran alguna enfermedad como la demencia o algo así que está afectando ya el cerebro, a lo mejor ahí va a ser difícil o algunos no van a poder. Sí, ¿Sí se respondió la pregunta, hermano Polo y Aide? Sí, gracias, Kay, Joca. Okay. ¿Alguien más tiene otra duda o comentario? I have a question. Yo tengo una pregunta. Why do Christian people need this? ¿Por qué los cristianos necesitamos esto? Christian people especially need this because Jesus told them, love your enemies. We're the only religion that the God of the people have said, one of your challenges is to know how to love an enemy. Y bueno, una razón muy importante es especialmente quienes necesitamos más esto somos los cristianos, porque Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. ¿Y cómo vamos a poder amar a nuestros enemigos si no estamos en un modo relacional? And for me personally, I've never found any information that helps me know how to practically, literally calm myself in a way where I would stay in a place where I could relationally stay nice towards someone that feels like my enemy. But this information has helped me begin to learn how to do that. Y bueno, especialmente a mí dice que no ha habido ninguna otra información que me ha ayudado más como esto para poder permanecer relacional con personas difíciles o en situaciones difíciles. Hey. One more thing about that. It takes practice. You have to, if we want to have this, we have to repeat these disciplines or these practices over and over it's not natural. When an enemy comes along and does something that we don't like, it's natural to, quote, survive or hate them back.
or want revenge. So this is unnatural in the sense that we have to teach ourselves how to grow. The more we practice it, the more the brain knows how to quickly go back to calm. But if we don't practice it, it can't get there quickly. Y esto es algo que no nos va a salir naturalmente. Esto es, no es natural. Entonces tenemos que practicar y practicar y practicar. Solo con la práctica el cerebro va a ir aprendiendo que hay otras maneras para reaccionar y no devolver el mal por mal o el odio por el odio. Entonces no es algo que nos va a salir, sino pues sí es algo que el Espíritu Santo hace y también tenemos que practicarlo. Cuando estamos con un enemigo, entramos en este modo enemigo es lo que pasa naturalmente. Por eso tenemos que cambiar el patrón. So we Did have that another, sorry. Did that help answer? Did the one who asked that, did they feel like that? Did they understand that? Yeah, it was my question. Oh, your question. Dice que sí ayudó y si la persona que preguntó piensa que sí fue una buena respuesta, ya le dije que fue mi pregunta. Yes. Y ya. La siguiente es, ¿cómo se ha comprobado el funcionamiento de estos ejercicios? So the next question, how has this been shown to work, or how have they proven that these exercises work? From the years of, well, it is called neuroscience, the science of the brain. Se llama neurociencias, las ciencias del cerebro, y esto es lo que lo comprueba. And specifically in 1990 to the year 2000 here in the United States, the government gave lots of money for research on the brain with MRIs. Específicamente de 1990 al 2000, el gobierno de Estados Unidos invirtió mucho dinero para que se hicieran estudios del cerebro. They learned so much that they're actually calling that the decade of the brain. Aprendieron tanto que incluso lo han llamado la década del cerebro. And they specifically learned how the brain attaches and how it survives and calms. Y bueno, algunas cosas que descubrieron es cómo nos apegamos, cómo sobrevivimos, y me faltaba una, y cómo nos tranquilizamos. Son de los grandes descubrimientos que tuvieron en esa década. People who teach this, who aren't teaching it from a Christian perspective, have no idea that what they've found proves the Bible to be true. Y las personas que han hecho estos descubrimientos no son creyentes, no son cristianos, y ellos no saben que todos estos descubrimientos que han hecho comprueban lo que ya viene diciendo la palabra de Dios. Thank you, Kay. Eileen, te escuchamos. Creo que tengo un poco de problemas con el internet, pero voy a tratar. Buenas noches. Esos ejercicios no significa que no me voy a enojar. O sea, que la emoción va a estar allí, pero al hacer el ejercicio me va a ayudar a tranquilizarme más luego, ¿verdad? She asks if these exercises, just to clarify, these exercises don't mean that she's not going to get angry, right? It just means that when she does get angry, she'll be able to calm down more quickly. Aylin, that is a great question. Muy buena pregunta. Correct. We will never stop getting angry, or we will always have the ability to get angry. I guess I should say that. Es correcto, nunca vamos bueno, es correcto que no vamos a perder nuestras emociones, o mejor dicho, no vamos a perder la habilidad para tener estas emociones. It will grow. Think of it like growing a flower or a large tree. It will grow your capacity to not be as angry as fast, or maybe get back to being calm quicker. Entonces vamos a ir aumentando la capacidad cada vez para poder ir manejando mejor la emoción negativa. Eso es, así es como lo debemos ir pensando, ¿no? Como el músculo que vamos entrenando y va creciendo. Ok, gracias. Say something real quick. Yeah. It just reminds me of the verse to be slow to anger and quick to listen. That it's an ability that we can actually learn.
And I wanted to mention that to the group here, if you don't mind. Yes, yes, please. Yes, that's a great point. Esto le comento a Kay, le dije si puedo comentarlo a ustedes, que esto nos recuerda al pasaje que dice que hay que ser lentos para enojarnos, y ya nos acaba de explicar que estos ejercicios nos pueden ayudar a aprender a ser más lentos en enojarnos. Entonces es bonito ver cómo tenemos ahora una manera práctica de hacer lo que la Biblia nos enseña. I'll add to that, Joel. It also proves, see, I don't know how to say this short, so I'm just going to say it and then y'all can rewrite it for translation. It also proves that you can't just tell yourself you can't cognitively talk yourself into not being angry. You have to do something experientially, which is yawning or the reflex or the tap. You have to your body has to be involved. The body itself is going to be angry at times. And so we have to learn how to work with the way that it works. And it can't be that you just point your finger at it and tell it, don't be angry. You have to experientially teach it how to not be angry or get back to calm. Y bueno, tenemos que ser, tenía la palabra, pero intencionales para poder tranquilizarnos. No es nada más decir, ya sé, no es algo que es solo cognitivo, o sea, que lo pienso y con la fuerza de mi pensamiento lo voy a lograr. Tengo que involucrar a mi cuerpo también para que entre en este estado en que se empieza a relajar. Por eso hacemos algunos de estos ejercicios que nos dijo ahorita, como los bostejos o el reflejo del bebé asustado o el hacernos los golpecitos, y si alguno necesita, pues puede apagar su cámara ahorita y prender sus circuitos también. Es importante que nosotros seamos intencionales, no solamente pensándolo o esperando a que la otra persona cambie, sino yo tengo que hacer algo junto con mi cuerpo. Well, somebody's asking, where can we find more material about this? Because a lot of people deal with anger. Y le leí la pregunta que venía en el chat. Okay. Do you know how much of this has been translated into Spanish? Yeah, it's not a lot. Oh. Yeah. It's basically us. We have the life model book in Spanish. You have the life model book, Living from the Heart That Jesus Gave You in Spanish? Yeah. Wow. Well, I guess the answer to that is that we are praying, and hopefully Life Model Works is working towards. I know my daughter, who's fluent, is beginning to be very involved with things like this, not necessarily this particular ministry. So she's not opposed to this ministry, but she's really beginning to be touched by the neuroscience, the neurotheology. So maybe she would get involved in YouTubes, or I don't know, there's so many avenues that we should be able to provide that. But I hate that I don't know what the answer to that question is. Yeah, I want to tell them that's why we're doing this. This is our way to for them to learn. Yes, but I do hate that they want more information. I will just tell them that I'll be thinking about that too, and processing how there might be simple forms of this, processed into Spanish. Dr. Ray Woolridge. Yes. Does he speak? Is he fluent in Spanish? I don't know, but he says he can speak a little bit. I'm going to translate to them. Okay. Hermana, no hay mucho material en español, es lo que me estaba preguntando ahorita, si yo sabía si había mucho material, pero les digo que no, que básicamente pues somos aquí, somos nosotros. No ha habido mucha traducción, pero esta es la manera en que podemos irles presentando hasta que empiecen a traducir en español más material. Pero dijo que ella va a pensar en otras maneras. Su hija ahorita se está involucrando también no con este ministerio, pero en las neurociencias. Entonces que quizá pronto ella empiece a hacer material también en español como videos en YouTube.
pero que va a pensar que se puede hacer. Ya le dije que hable con el director del ministerio también para que pues ahí le vayan poniendo velocidad a las traducciones en español. Sí, Suri. Y luego Eileen. Dice Suri que hay un libro. Y bueno, ahorita vemos. Eileen. Ahorita que comentaban eso, me surgió otra pregunta. I have another En question. cuestión de que cuando, por ejemplo, la semana que aprendimos de que los switch se apagan, mi esposo tuvo que hacer unos trámites y yo también en el mismo día. Y nuestros circuitos se apagaron, ¿no? Pero yo me acordé de eso y yo terminé más rápido con el trámite y entonces él estaba molesto y hablamos por teléfono y yo yo entendía que él se sentía muy mal y yo trataba como de decirle, bueno, te amo, pero yo sabía que él estaba muy mal y me estaba diciendo algunas cosas y ya al final le decía, te amo, ¿no? Pero mi pregunta va en relación a que yo también estaba, como que él estaba sosteniendo la parte de él y estaba sosteniendo la mía y me siento que en ese momento uno tiene ciertas reacciones físicas que quizás yo no me quise portar mal con él y lo traté de sobrellevar, pero todo eso siento que a mí me queda y entonces, ¿qué hago yo para eliminar ese frustración, enojo, quizás que estoy queriendo contener porque lo estoy entendiendo, ¿no? Pero no sé si esos ejercicios son los que también me ayudan a eso, porque ahorita dijo que a pesar de que con tu mente, pero también tienes que hacer algo con tu cuerpo. So she said that the other day, she and her husband were running some errands, and it was a very stressful day, and she finished up first, but she understood that her relational circles were off, and also her husband. And so when they were talking by phone, she understood that he wasn't feeling angry. And she was trying not to respond the same way and saying, I love you. But she understood that he was not relational. So she said, after that happened, I still have that feeling that I had to take my pain and his pain, or the suffering or the stress. So how can I take that out of me? Elin, another great question. Que muy buena pregunta otra vez. This is all that I know for right now with that. It seems to be what's working for me personally and my husband. But let's see, I guess one thing I need to ask her is, so this stuff that we're talking, relational circuits and surviving and calming, this is a language of its own. Does her husband know this language or is just her? Que si tu esposo también sabe, solamente. Que si tu esposo también sabe sobre los circuitos relacionales. No, solo yo. Just her. Just her. Okay. That's okay. Just know that the most important thing, so let me go back for just a second because I was trying to make things really simple earlier. Being aware of surviving and not having relational circuits on, or calming and having relational circuits on, let's call that body awareness. Entonces vamos a llamar que el cuerpo esté, ¿cómo se dice awareness? Consciente. Que estar consciente, sí, de nuestro cuerpo, cómo está, si está con los circuitos apagados y que no quiere estar relacional, o con los circuitos prendidos que quiere estar relacional. Let's say if I have a cut and I am bleeding, right? If I don't know, if I don't notice that, if I'm not aware that I'm cut and bleeding, I cannot do something about it because I'm not even aware of it.
por decir, me corté y estoy sangrando, pero yo no me he dado cuenta, entonces no voy a hacer nada al respecto porque pues yo ni me he dado cuenta que mi cuerpo está herido. So anything in life that we want to try to change or do something about, we have to be aware of it first, and many people are not. Entonces, todo en la vida, si algo que queremos cambiar, primero tenemos que estar conscientes que lo tenemos para poder hacer un cambio, pero la mayoría de nosotros no estamos conscientes. So it's beautiful. Any of us who can become aware, it's the first step, and God loves it. It's beautiful just to be aware. Y es hermoso y a Dios le gusta esto también, nada más el que nos demos cuenta, el que hagamos consciente lo que nos está pasando. Then, as soon as you know that you're aware, oh, my relational circuits or his relational circuits are not on, Y entonces cuando ya nos damos cuenta que mis circuitos relacionales están apagados o los de la otra persona están apagados, the next thing you say to yourself is, well, it's going to be okay. Because first I'm aware, I'm just aware this is even happening, and that's good. I can calm myself. I'm not responsible for him calming himself, but I can just be calm. Somehow God works it out. It's going to be okay. entonces lo primero que puedes decir es va a estar bien. Y ahí reconociendo que algo está pasando, es el primer paso, estar consciente, algo está sucediendo, pero va a estar bien. Y yo no soy responsable de los sentimientos de él se tiene que tranquilizar solo, y yo confío en que Dios va a obrar esto para bien y que vaya a estar bien. Entonces yo me puedo decir eso y ya ese es un primer paso. And over time, hopefully he might learn too, or she will continue to grow and she will learn additional ways of coping with the disappointment that they're not on the same page. Pero con el tiempo, pues entonces él quizá aprenda sobre este tema, o si no, tú vas a empezar a crecer y a madurar más en esa área y vas a tener otras herramientas para lidiar con ese dolor que te ocasiona que no estén en lo mismo. Gracias. You're welcome. I forgot how to say you're welcome. De nada. De nada. Yes. Sí, José Luis. Sí, hola, ¿qué tal, Kay? Buenas noches. Hello, good evening. Pues nos da gusto escuchar aquí junto a mi esposa, nos da gusto escuchar testimonio de lo que vives actualmente con tu esposo. We enjoyed, my wife and I enjoyed hearing the testimony of how this has helped you with your husband. Nosotros luchamos porque la paz siempre tengamos en casa, pero hay días en los que pues simplemente cerramos la puerta. Bueno, we work hard to try to keep the peace in our home, but there are some days when we just close the door. I understand. Sí, sí entiendo. Quisiera, si pudieras profundizar un poco más en esas actividades que ustedes hacen cuando los circuitos relacionales o el enojo está en su corazón, y quisiéramos aprender, digo, aquí está mi esposa junto conmigo, aprender un poco de ustedes, qué hacer en esos momentos de enojo. También nosotros. He said we would like to know, and Hoka and I say we would like to know too. We'd like to hear more. If you could tell us a little bit more about what you and your husband do, what has helped you in those moments when anger is very strong. A little bit more about how you've been applying this, how it works. Okay, and I want to backtrack just for a second to Aylin and say, maybe her husband will learn with her too. And that's going to apply to how I'm about to answer your all's question. But could you tell her that for me? I hope that he will be open and will want to learn this language with her. Eileen dice que quizá tu esposo también quiera aprender esto contigo, y esto no lo dijo, pero voy a retomar sus palabras, lo mismo que le dijo a la hermana María. Quizá tú puedas llegar y decirle, oye, me enseñaron esto, ¿te gustaría? ¿Me permites que te enseñe? O mira, quiero compartirte esto que aprendí. ¿Lo haces conmigo? Y que tú le vas a ir enseñando.
So I just told her what you told the other lady. Can I show you what I'm learning? You let me to do it with you. Okay. Yeah, so back to the question at hand. When man and wife do understand the language and they can both talk about it and it's really hot, the best thing that you can turn and look at each other and say, and every time my husband and I do it, it makes us laugh, which is the perfect thing, because in that moment you want to bring some laughter back in, because laughing or smiling also calms the brain. I just didn't want to overwhelm anybody with more than 4. We can talk about more later, like other things. Just simply smiling can calm the brain. So hang on, let me go back. So if both of you are really hot, you turn and look at each other. One of you has the sense to say, are you an enemy? Have you lost your relational circuits right now? And then the other one, this happened to us just recently. Yes, I am completely offline. I have no relational circuit. Well, I don't either, he said. Mm-hmm. So we just let it go. We did what I told Aylin. We just said, okay, that's okay. And we let several days go by, like 4 or 5 days go by. And he came back and said, how are your relational circuits doing towards me? Do you feel like they're kind of calming? And I said, I think so. What about you? He goes, yeah, I'm not all the way back online, but I think I could have a conversation and try again. And we did. And we got a little bit further this time. So that's one answer. And I know that was a lot, too many words, but I'll stop and let you translate that out. Dice que es de mucha ayuda cuando ambos conocen los términos y conocen los conceptos, porque ya entre ustedes mismos se pueden decir, por ejemplo, no, tus circuitos relacionales están apagados o estás en modo enemigo y quizá eso le saque una risa al otro, así como ahorita, ¿no? Y se van a hacer reír uno al otro y eso también les va a ayudar a tranquilizarse, a relajarse un poco. Algo que, y decir sí estoy en modo enemigo. Dice que les pasó hace unos días a ellos que tuvieron una situación y entonces uno le pregunta al otro, ¿estás en modo enemigo? Y el otro le contesta, sí, estoy, pero sí, frito, ¿no? Entonces dejaron pasar días, 4 o 5 días, sin tocar el tema y ya se acerca otra vez y le pregunta, ¿cómo están tus circuitos? ¿Ya estás relacional? Breaking news. y dice que ya el esposo dijo, yo no estoy a 100, pero creo que podríamos intentar otra vez y ya avanzaron más en la conversación. It's really important to know, and I know this isn't necessarily everyone's experience or situation, but for us, we're not going anywhere. It's not going to get so hot or so angry that we're going to leave. And so all of a sudden, if we're aware we're hot and we can think, well, we're not leaving, we can wait till this calms down and our relational circuits can start to kind of, time helps it pass a little bit. And our relational circuits can come back on. We do the exercises together. Have y'all done appreciation memories yet? Have you worked on that yet or no? No, not really. Yeah, so that's good. When you get to that, you'll be able to add that layer, which also generates calm. So we'll do an appreciation memory, but it's, I think for right now, for tonight and where they're at, it's just okay. Like it's going to be okay. The only thing that's not okay is when we quit. And even that sometimes has to happen. I recognize that. But when you're not wanting to quit, you don't want it to end. It's just okay to just be together until the relational circuits, until you can calm and cool and get back to that place. Your body's literally learning how to stop that cycle of survival and anger when you just let it be okay, that you're together, you're not going to leave, and you'll come back together and start again, try again when. And as you all keep learning, you're going to learn other tools that are going to help them too. They need to know that as well. Bueno, voy a resumirlo. Sorry, that was too much again, wasn't it? No, I got the main points here.
Okay. Oh, okay. All right, great. You're smart. You're smart. Dice que lo primero es, si estamos en una relación y estamos comprometidos, recordar eso. No nos vamos a ir a ningún lado, no se va a acabar la relación. Tenemos tiempo. No se tiene que resolver esto en este momento porque pues mañana y el siguiente día vamos a estar juntos todavía. Entonces es importante no dejar que las cosas se pongan tan calientes, tan intensas, sí, que no se caliente tanto la situación, ¿no? Que no se pongan tan intensas las cosas. Cuando ya empieza a ver, pues cuando ya se empieza a sentir que no, esto no va en un buen rumbo, podemos pararlo y recordar, tenemos tiempo. Mejor vamos a dejarlo ir por un tiempo, vamos a esperar. Y vamos a enfocarnos en el estar juntos, ¿no? En el disfrutar estar juntos, tratar de irnos calmando y cuando ya estamos más tranquilos, podemos volver a intentar. Algo que ayuda en este proceso es el agradecimiento, recordar cosas que agradecemos de la otra persona, de Dios, del día. Y pues tratar de cuidar que estamos juntos todavía, ¿no? Y creo que eso era lo más importante, tener esa certeza de que no nos vamos a separar, nadie se va a ir, podemos dejarlo para otro momento, tranquilizarnos y intentar de nuevo. Pues muchas gracias, Kay. Was Thank that you. helpful? Vamos a intentarlo y la siguiente vez que nos veamos, te platicaremos qué fue lo que sucedió. He said, thank you very much, we're going to try it, and next time we see you, we'll let you know how it went. Pero dice, mejor no lo intentemos. Es como- And his wife says, no, let's not try it. ¿Algo? Bromita, bromita. It's a joke. It's really worth it. It's so much better than months of silence with no resolution at all, you know. Vale la pena mucho. Es mucho mejor que estar por meses en silencio sin resolver nada. Eileen, Otra vez yo. pues gracias Este, más bien. Otra pregunta, esto es porque estaba aprendiendo a ir viendo las sensaciones físicas o las reacciones físicas que tengo ante cualquier emoción. Entonces, a la hora de hacer la pregunta, o las preguntas anteriores, como que me genera un poco de, no sé cuál sea la emoción, pero aquí siento así como que por la pena, no sé, y me doy cuenta de eso, ¿no? Pero no sé cómo pararlo y ya después, ahorita que seguimos y escuché y todo, ya me relajé. Entonces, digo, aplica el para que lo haga también en cualquier otra emoción. So she says that lately she's been trying to learn to pay attention to how the emotions feel in her body to be able to be more aware of what she's feeling physically. And in fact, just listening to this information, she felt, I don't know, an emotion, something physically, maybe when she was asking, maybe embarrassment or something like that. And so she felt the emotion kind of welling up inside of her. And with the conversation, it started to go down. But she's wondering, do these techniques apply to all emotions? Well, we don't really have to have calm for joy. Joy is a form of calm. But these practices would work for anything that causes your brain to go into survival. Or another way to say survival is the brain is thinking, I better run from this tiger because this tiger's chasing me. And whatever you know your body would need to do to run from a tiger is not relational. So anything that's in that category, yes, these would be good exercises to offer. But joy or happiness, or if you're already in calm, but like even a little bit ago when she was feeling embarrassed, yes, she could think about smiling or just yawn for a minute or two. And it probably over time, as she practices, it will help her body go back to calm. It will say to the body, remember, you can be calm even in the middle of feeling this embarrassment. Remember, we know how to do that. Okay.
Entonces, sí, la respuesta corta es sí, la respuesta larga y va. Cualquier cosa que lleve tu cerebro a sentir, tengo que huir de este tigre, que te dé esa sensación de que tienes que irte de aquí, eso es el modo de supervivencia, no quieres quedarte allí. Pero lo que vas a ir enseñando a tu cuerpo es, por ejemplo, con estos ejercicios, quizá lo que te va a ayudar es hacer los bostezos, ¿no? Sonreír también. Eso va a ir tranquilizando a tu cuerpo y con la práctica tu cerebro va a recordar, ya viste, ya habíamos pasado por esto, ya pasamos por esta emoción y si hay manera de tranquilizarlo. Entonces, ese es el resumen. ¿No? Okay. Ok, gracias. Cecia. Gracias. Antes que se acabe el tiempo, Sí. Bueno, déjame intentarlo en inglés, a ver si es cierto. Excelente. Yeah, it's really nice to meet you, Kay. And Nice to before meet the you, time is Cecilia. over, I want to thank you for being here today with us because we have learned a lot with you. And I'm thankful for you because we all have been truly blessed with all that you have shared with Hoka and Joel. It is definitely not easy to stay rational in difficult times, but we are learning, we are practicing, and I guess we have already reached it sometimes. Thank you so much, and God bless you. I wanted to say that I think there is a lot of information about neuroscience, but nothing related to the Christian life. So in my opinion, without God, it would be more difficult to remain rational and loving with others. So you had the privilege to bring this in Spanish for us. Thank you. Yes, Thanks again. well, Nice to Cecia, thank you for having me. It's more than a privilege. I'm delighted to be here with you all, and I hope I'll come back some other times. Yes, please. Thank you. Your English is wonderful. Thank you. Bueno, pues Cecia le agradeció a Kay por esto y también un punto importante que decía Cecia es que sí hay mucha información de la neurociencia, pero no con un enfoque que nos lleve a Cristo y pues la combinación es buena porque como le decía Kay hace rato, las ciencias nada más nos han dado, nos han llevado a lo que ya Dios nos ha dicho, ¿no? Pero de una manera en que podemos verlo físicamente, cómo se ve y cómo se siente en mi cuerpo. Así que, pues bueno, y Kay dice que va a regresar otra vez, primero Dios. De lo que decía Cecia, para poder aplicarlo a la vida cristiana. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues ya casi nos tenemos que despedir. Suri dice que un libro que puso aquí, okay, es con enfoque cristiano y vamos a decir la última que se llama Enciende tu cerebro de Caroline Leaf. Okay. And I have one last quick question before we go. Would this be helpful for someone who suffers from anxiety, or how could they apply it? And I'm going to tell them the question in Spanish. Right. Le pregunto si esto podría ayudar a alguien que sufre de ansiedad de forma continua y cómo lo podrían aplicar. And is that the same question or comment from Zuri here on the chat, or is that different? No, there's different. Suri is saying that the book that she wrote is from Karen Leaf. Carolyn Leaf, yes. Carolyn Leaf. Yeah, she's definitely, she's a Christian neuroscientist too. Yeah. Very much in the same camp, or I don't know how you say that in Spanish, but a little different too. Same camp, but some other information. Yeah, you want to go ahead and tell them that? Yeah, iba a decirles que este libro que puso Suri dice Kay que es el mismo, que también es cristiana ella, la escritora, que es el mismo envase, pero un contenido un poco diferente, pero también, o sea, va por ahí. He's got his hand up. It's important to know that many people are teaching this now. They're going to hear about it a lot. And Dr. Jim Wilder from Life Model Works says he literally believes it's an anointing on the earth for such a time as this. We don't really know why, but
particularly the ability to love an enemy. We've just needed the power or to be empowered to be able to do that. So Carolyn Leaf and Jim Wilder, I mean, there's a lot of other people out there, maybe secular, some Christian, but it's coming, like it's coming as more of a something that you're going to hear, I believe. And I agree, he says that and I believe it. I agree with him more and more. Todavía hacía el comentario del libro, dice que piensa ella y el doctor Jim Wilder también afirma que esto se va a ir escuchando más y más. Estas enseñanzas son muy propicias para este tiempo. El doctor Wilder dice que esto es como algo que Dios ha mandado para ayudarnos en este tiempo a aprender a amar a nuestros enemigos. Entonces sí se espera que se va a estar escuchando más y más de estos temas en el futuro. So then if we could jump back to the question about anxiety, I think that'll be the last one. There's one more too. They're starting his hand, but if you have time, we can answer too. Okay. All right. Let's let him know that I'm going to do the anxiety one first. Sí, va a haber oportunidad nada más responder la otra pregunta sobre la ansiedad y después vamos con Vero y José Luis a ver si ya nos tienen un reporte de su práctica. Okay. Yes, the answer is yes. And the files in my brain are working hard on how to condense this. But the simple answer to that is yes. When you all get to the next layer of the appreciation, when I have my small group on Tuesday nights, we do body awareness, shalom, and appreciation memory. I'm actually sitting with a girl right now who's been suicidal at times. And just that practice alone has helped her bounce back from just giving space for Emmanuel to be with her in appreciation and shalom. Right now, anyway, if she shows other signs, I'll send her on for, additional professional help. But just to give Emmanuel a chance first to meet her and calm her and help her be aware of her body is changing the way that she feels about suicide possibilities. So, yeah, it's tricky. We don't want to miss someone who maybe needs, professional help. But I come from a nursing science background, and I think that we tend to go to professionals first and get on drugs before we even give God a chance to speak into our lives and let us manage, our own body. At least offer that too. Don't just do medicine and not even give that an opportunity to be a possibility. So yes is the answer to the question. It does help with anxiety. When you get to appreciation memories, it will even be more so that way. That's even more powerful for anxiety. Thank you. Respondiendo a la pregunta cómo esto puede ayudar con la ansiedad, dice que sí ayuda. Y hay tres cosas en que ayuda mucho. Uno es, primero, el tener conciencia de cómo estoy en mi cuerpo y tranquilizar al cuerpo, lo que estamos hablando hoy. Pero otra cosa es el agradecimiento, el recordar cosas que agradecemos, que apreciamos, que vamos a estar trabajando con esto yo creo que más adelante. Y lo tercero es, a través de estas dos cosas, tener una conexión más fuerte con Jesús y poder percibir que Jesús está con nosotros. Que este conjunto de cosas ayuda mucho para personas que sufren de ansiedad. Incluso ella está trabajando con alguien que ha tenido pensamientos suicidas, pero esto le ha ayudado mucho. Dice que hay un momento en que hay que ayudar a las personas a ir a buscar ayuda profesional, pero también deberíamos ofrecer esto. No solamente decir el medicamento o la ayuda profesional, pero también ofrecer esto que Dios nos ha dado para las personas y ver qué Dios puede hacer en sus vidas. Vero y José Luis. Hola, Kay, buenas noches. Yo una pregunta. ¿Cuál es tu filosofía de la vida? O sea, ¿cómo vives tú día a día
no sé bajo qué te riges, eso es lo que quisiera saber. So she's asking, what's your life philosophy? What guides you in your day to day? How is it that you live your life? Wow, I love you guys. My life philosophy is to love and please my King, who is God the Father, Jesus the Son, the Holy Spirit, and to create joy for my brain and other. This is my new one. This is a new addition for my brain and other people. And I'll say this really slow because Joel's writing as fast as he possibly can. You know my trick now. Yeah, the definition of joy for the brain is to be with God and each other. And verbal or nonverbal words are being spoken that say, I see you, I hear you. What's important to you is important to me. I will help you where I can, and I will never leave you or cancel you. And if I can live a life that communicates that in my relationship with God and to other people, I feel I will die well someday. Thank It's a you. beautiful question. Yeah, I just want to ask you something else to go with this, and you don't need to go in detail with this, but maybe they think that your life has been very easy, and that you haven't had any trouble in your life, and I wanna tell them that I'm gonna ask you that if your life have been easy. Okay. You don't need to go in detail about that. Dice que su filosofía de vida básicamente es amar y agradar a su Rey, Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Crear gozo para su cerebro y para compartir con otros. Y nos recuerda que el gozo es que estamos con Dios y con nosotros y sentimos estas tres en situaciones donde se comunica de manera verbal o no verbal a unos puntos. Uno, soy visto, te veo, te escucho. Lo que es importante para ti también es importante para mí. Te voy a ayudar en lo que puedo. No te voy a dejar nunca. Y este es su compromiso en la vida, poder compartir esto tenerlo con Dios y compartirlo con otras personas. Y lo último que le dije fue, quizá como no la conocen, que muchos pueden pensar que su vida ha sido fácil, y es lo que le iba a preguntar. No va a entrar en mucho detalle, pero es lo que le quería preguntar para que ustedes sepan. Kay, have you have an easy life? I have a beautiful life, but it has very hard things about it. I was sexually abused when I was 9 and 18 years old. And I've had several other molestations. I've lost a baby. I have 4 children, but I lost a 5th baby. I have been sick for going on 16 years. I haven't been able to find out what's really wrong with me. It's a chronic illness, so it's not something that takes me out, if you will, but it's been long, arduous, and thousands of dollars we've had to spend to try to find out what's wrong because insurance won't cover with whatever's wrong for me. So I have not had what I would call, I guess, an easy life. I mean, it's easy in that I'm married and my husband loves me and we haven't had to have a divorce, you know, and
Everybody else in the family seems to be healthy. But there's been some really severe bumps. I mean, the illness thing has really caused me to challenge my faith and everything, how I can't get well all the way. And I've been much sicker than I am right now. So I operate a lot better now than I used to, but I'd like to be fully well, and I'm just not. So anyway, that's kind of those are the short stories or the short comments about life. It's still a beautiful life, I believe, despite all of those hard things, because I do have people in my life who want to see me and hear me and call what's important to me, help me where they can, and they've told me they'll never leave me. God has told me that, but I have people that have told me that too. And that's really, as it turns out for the brain, that's absolutely all that really matters as a bottom line or a base need of the human life. Thank you. Pues bueno, dice que su vida ha sido muy bonita. No ha sido fácil. Ella fue abusada sexualmente a los 9 años y después a los 18, perdón. Y bueno, ha sido acosada por mucho tiempo, también fue acosada. No ha sido fácil. Era una enfermedad era crónica, que todavía no saben qué es. Han gastado mucho dinero en esto. Perdí un bebé también, pero dentro de todo esto le ha ayudado a ir reforzando su fe también y la ha hecho pues más fuerte. Pero bueno, también tiene a su esposo, no han tenido un divorcio y ha sentido como Dios le ama también, Dios está cerca de ella, como otra gente también se lo ha dicho. Así que dice, pues no ha sido una vida fácil, pero sí hermosa con muchos baches. Y que ha recibido de Dios y de las otras personas lo que comentaba, ¿no? Que le comunican, te veo, te escucho, lo que es importante para ti es importante para mí, estoy contigo y voy a ayudarte en lo que puedo. So, thank you very much, Kay, for being here with us. We would like to keep talking with you, but I don't know what time is it there. Le digo que muchas gracias por haber venido y pues nos gustaría seguir platicando con ella, pero no sé qué tan tarde es allá. Y acuérdense que aquí a las 10 ya Joel ya deja de traducir.